Continuamos hablando con el doctor Héctor Orjuela García, él es candidato a la Cámara por el Partido Liberal, ¿no, doctor? Sí. Él está permitiendo que lo conozcamos desde su infancia prácticamente, así que le seguimos averiguando la vida, doctor. Entonces, fue muy juicioso, hizo su bachillerato, se destacó, le gustó siempre hacerse adelante. Luego, ¿cómo es ese paso hacia la universidad? Bueno, hay una etapa de la vida que es curiosa. Yo termino el grado 11, antes llamaban sexto de bachillerato, y me ofrecen ser el secretario de la alcaldía del municipio de Nuevo Colón. Y bueno, yo acepto sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna experiencia, pero me toca con un personaje que no lo olvidaré nunca, y es un alcalde de los alcaldes que nombraban los gobernadores, es un pensionado de la rama judicial, una persona de más de 70 años, y lo primero que hace cuando me ve me dice, bueno, siéntese y haga el decreto. Yo en mi vida había escuchado la palabra decreto. ¿Y entonces cómo hizo? Yo no sabía, entonces me dice, bueno, ¿de qué me habla? Yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Me dijo, bueno, siéntese ahí, yo le digo. Y claro, yo tenía, digamos, un temor reverencial por el Señor y un susto, jamás había estado en ese escenario. Lo cierto es que dañé como unas 7 u 8 hojas, no pude hacer el decreto aunque me lo dictaba el Señor. Me tuvo paciencia el Señor, se sentó, hizo el decreto, lo que quería hacer era el decreto de nombramiento. Y bueno, yo sí le dije, le fui muy franco, le dije, yo no tengo ni idea de esto, pero si usted me da una oportunidad, le aseguro que yo aprendo rápido. En ese entonces las alcaldías tramitaban los procesos policivos y él tenía que hacer muchas diligencias en Bogotá. Lo cierto es que una vez me posesiona como su secretario, me deja como alcalde y se va. Así de buenas a primeros, Sí, sin previo aviso. Sin previo aviso y en un acto de absoluta irresponsabilidad de los dos. Y claro, yo me asusto, voy al juzgado y pido auxilio de alguna manera para que me ayuden a controlar los términos de los procesos. Y ahí es como mi primer asomo al mundo jurídico y al mundo, digamos, de los procesos judiciales. En ese entonces, pues son procesos administrativos. Me aguanto 20 días. Y al cabo de los 20 días hago una reflexión muy elemental, y es, si Venta Quemada queda sobre la central, es un pueblo mucho más céntrico, yo creo que el irme a Nuevo Colón, que tenía mayores dificultades de transporte y todo, es casi que un retroceso. Entonces yo renuncio, no cobro los 20 días de trabajo y decido irme para Bogotá a estudiar a la universidad. Y me inscribo en la Universidad Gran Colombia a estudiar Derecho. Ahí fue donde le nació esa idea, sí, yo creo que tenía que seguir ese camino. ¿Le tocó pesado? ¿Le tocó estudiar de día, de noche, trabajar? ¿Quién le costeaba sus estudios? Bueno, fue una época difícil pero bonita. A nosotros siempre nos dijeron que el que no ha sufrido no sabe vivir, y esas limitaciones siempre fueron más bien como un reto, y así lo asumimos en la vida. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche, era difícil, era muy complicado. ¿En qué trabajaba? Tenía una ferretería con un hermano. En mi rutina diaria me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana tenía que salir a coger la buseta porque tenía una clase de 7 a 8 de la mañana en el centro, yo vivía en la 140. Salía a las 8, me iba para la ferretería, estaba ahí a las 5, a 5 y media, cogía la buseta para estar a las 6 de la tarde en la universidad, salía a las 10 de la noche, tomaba la buseta, llegaba a las 11 a mi casa, y de 11 de la noche a 1 de la mañana más o menos preparaba los trabajos, preparaba, digamos, las lecturas que eran necesarias, y en esa rutina se daba de domingo a domingo durante 5 años. Y luego se regresa para Boyacá. Bueno, yo termino el grado, el curso, era por años en la Gran Colombia, y termino el 4º año, ya me creo un medio abogado y renuncio a la ferretería de mi hermano. Le digo, quédese con eso, yo ya tengo otra manera de ganarme la vida, y monto una oficina de abogados en Bogotá, en la carrera 10ª con calle 16, y me la paso aguantando hambre todo ese periodo por ir a asistir a palo quemado a audiencias públicas. ¿Cómo así? Aguantando hambre, es decir, en cierta forma no debió haber dejado la ferretería porque algo le daba. Sí, pero había una pasión por el derecho, había una pasión por el derecho. Y aunque no había, digamos, como el ingreso para comprar lo que uno quisiera, sí estábamos como ávidos de aprender
las disciplinas jurídicas y el derecho penal me Creo que apasionaba bastante. son muchos los profesionales a los que les toca así, ¿no? Sí, si yo quieren creo que sí. arrancar, les toca aguantar hambre Es cierto. para ir ejerciendo. Y se daban las audiencias públicas en esos juicios orales muy famosos. La doctora Wanda Fernández, el doctor Héctor Elilla estaba incursionando, el doctor Cancino, el doctor Viveros, el doctor Salazar Pineda. Eran abogados que en ese entonces hacían todos los días audiencias y eran muy famosos en los juzgados y en las audiencias en Palo Quemado. Y uno se metía a esas audiencias desde las 8 de la mañana y le podía dar las 10 de la noche y uno se le olvidaba que tocaba almorzar, que tocaba, porque eran absolutamente interesantes y apasionantes. Y adicionalmente a eso, empezamos a tener una relación, porque nos veían ahí en las graderías, digamos, en las bancas de invitados, y empezamos a tener una relación con esos abogados y nos empezaron a dejar unos turnitos en algo que se llamaban los voceros. Y los voceros es la posición, diríamos, que debería asumir el acusado, pero que le permitía que un abogado que estaba terminando pudiera llevar la vocería de él al momento de su defensa. Y ya la defensa propiamente dicha la hacían los abogados contratados por el procesado. Y en muchos casos también hacía uno cierta gestión para que los jueces nos nombraran defensores de oficio de algunos casos que nosotros considerábamos que fueran algo sonados. Y ahí tuve la oportunidad, yo diría, que de incursionar en el derecho penal con algún éxito. Y bueno, después nos vinimos para la tierra, porque la tierra siempre lo llama a uno. ¿En qué época? Estamos hablando del año 90. Me ofrecen a mí ser registrador de instrumentos públicos en Santa Rosa de Viterbo, un cargo que en ese entonces tenía unos 160.000 pesos, que era una suma como importante de dinero. Me vengo para Boyacá y no me puedo posesionar en el cargo porque para ser registrador o notario se requiere ser mayor de 30 años, yo tenía 25 años, no podía posesionarme, pero bueno, ya me había venido para Boyacá. Tomo la decisión de montar una oficina en el edificio del Banco de Bogotá y empiezo a litigar, empieza mi carrera como abogado litigante en Boyacá, me fue supremamente bien, muy bien. Los lunes estaba en Venta Quemada, que es mi pueblo, litigué en la zona centro del departamento. ¿En qué momento da sus primeros pasos como político, doctor Héctor? Bueno, a la par con el estudio, yo siempre fui un vocero de las clases populares y un rebelde, sin cuartel, un rebelde completamente. Por las mismas condiciones en las que uno se crió, por las mismas desigualdades que tuvo que vivir, por la discriminación, por la exclusión. ¿Se sintió discriminado alguna vez? Sí, muchas veces, claro. El solo hecho de ir de provincia, por ejemplo. Sí, ¿qué le decían o qué sucedía para que se sintiera discriminado? Por ejemplo, nadie quería hacer trabajos con uno. ¿De porque verdad? Uno, sí, que uno era muy pueblerino. Uno tenía un poco de limitaciones económicas y su manera de vestir era de un joven provinciano, y la mayoría de muchachos que iban a la universidad nocturna también trabajaban en bancos, en juzgados, entonces iban en otras condiciones. Bueno, entonces dice que empieza en ese momento, que era muy rebelde por estas condiciones. ¿Cuál es el primer paso que da? Bueno, en Venta Quemada, cuando empiezo yo a litigar, Venta Quemada es un pueblo que tuvo una hegemonía política de más de 100 años, de un partido mandó a sus anchas, pero el pueblo no tenía desarrollo, no tenía progreso. Había muchas limitaciones en el desarrollo, en la autoridad, habían excesos en el ejercicio del poder. Y bueno, empiezo yo a conversar con la gente y empiezo a defender esas causas populares a través del ejercicio del derecho. Y yo les ayudaba con plata o sin plata. Y empiezo a patrocinar a los muchachos que no tienen recursos. Yo les compraba los libros, las maletas, les ayudaba para su proceso de formación. Entonces era perfectamente normal ver cómo los lunes que yo atendía Venta Quemada, la gente hacía cola y iba a que yo les colaborara, a las mamás, a los pelados, para su ropa, para sus tenis, para sus libros, y yo lo hacía con mucho gusto porque yo había tenido esas limitaciones. Y bueno, un día decidí hacer una especialización en la SAP, en un convenio con la Universidad Nacional, y me especialicé en administración pública. Y ahí conocí más en profundidad lo que es la administración pública y vi como que el ciudadano común y corriente
despreciaba a los servidores públicos, las mujeres que trabajan en la administración